Ustedes saben que el día de ayer grabamos un video para proponer al gobierno de la ciudad, ante la inacción que estamos observando de parte de ellos, un par de cosas. Primero, la instalación de un consejo de salud, integrado por supuesto por gente del gobierno, por empresas, por organizaciones, pero sobre todo por especialistas. No hay tiempo que perder para tomar decisiones. No podemos seguir tomando a la ligera la crisis generada por el coronavirus y además por el ambiente económico nacional e internacional que estamos viviendo. Y segundo y no menos importante, un plan de contingencia económica para poder ayudar a las familias que más lo necesitan y también a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, otorgándoles un subsidio de manera temporal, solamente mientras dure esta crisis, de no pagar predial, luz y gas. Y hoy veo que hay una conferencia de prensa, una más, por parte del gobierno de la ciudad, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, en donde habla de la situación de la hacienda pública de la Ciudad de México. Es un tema que a mí me apasiona. Emití varias críticas al gobierno de la Ciudad de México pasado, encabezado por el doctor Mancera, en donde el secretario de Finanzas era don Edgar Amador, y hoy veo muchísimas inconsistencias por parte del gobierno actual, y que además, siendo oposición, Morena, criticaban, y con razón, pero que hoy siendo gobierno, pues lamentablemente siguen haciendo lo mismo. Les voy a hablar rápidamente de cuál es la situación económica y de la hacienda pública que tiene hoy la capital del país. La hacienda pública de cualquier gobierno se divide en tres grandes sectores: ingresos, egresos y deuda. En términos de ingresos, vemos con preocupación que los ingresos de la Ciudad de México se están cayendo, se están reduciendo. En términos reales, los ingresos públicos de la Ciudad de México cayeron un 2%. Se pronuncia esa caída sobre todo en los ingresos locales. Cayó, por ejemplo, el predial, como otros impuestos que cobra aquí directamente la tesorería del gobierno de la Ciudad de México. Pero lo que más preocupa es que, siendo políticamente aliada la doctora Claudia del presidente López Obrador, pues vemos un severísimo castigo por parte de la Federación a la capital del país. En términos de convenios y de participaciones federales, en convenios caímos un 37% en comparación del 2018, y en participaciones federales un 4.3%. ¿De qué sirve que la doctora Claudia defienda lo indefendible, muchas políticas tomadas por el gobierno federal, si a final de cuentas está siendo severamente castigada la capital del país en términos financieros? Los egresos, pues hablan mucho de austeridad, pero gastaron 3,000 millones de pesos más en burocracia en el 2019 de lo que cerró el gobierno de la ciudad en el 2018. 3,000 millones de pesos más. ¿Cuál austeridad? Y lo que más preocupa es la inversión pública. Ellos programaron, digo ellos porque son mayoría en el Congreso de la ciudad, gobiernan la ciudad, gobiernan el país. Ellos programaron en gasto de capital 55,000 millones de pesos para el 2019. Pero solamente ejercieron 35,300, es decir, traen un subejercicio brutal e histórico del 64%. Pero si este rubro de gasto de capital lo subdividimos en lo que es la inversión pública, ellos programaron para el 2019 44,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto gastaron? Solamente 28,300. Traen un subejercicio ahí también de casi el 65% en inversión pública. Pues por eso las cosas están como están en la capital del país. Por eso, incluso a diferencia de cómo se está comportando la economía nacional, en donde no crecimos, pero tampoco decrecimos al cierre del 2019, la tasa fue del 0%, en la Ciudad de México sí decrecimos. Y quizá también a eso se debe el estancamiento económico nacional, por la magnitud de la economía o de la actividad productiva que tiene la capital. Entonces, a final de cuentas, si restamos los ingresos reales que tuvo el gobierno de la ciudad en el 2019, que fueron 245,000 millones de pesos, y le restamos lo que realmente gastaron, que fueron 207,000 millones de pesos, al gobierno de la Ciudad de México le sobró, no ejerció, no quiso gastar, no supo licitar y ejecutar, como ustedes le quieran llamar. Al gobierno de la Ciudad de México le sobraron 37,200 millones de pesos. No es información mía, es información del propio gobierno de la ciudad, son cifras oficiales. Entonces, cuando veo desabasto
de medicamentos, cuando veo que simple y sencillamente quieren quitarle al Congreso de la ciudad 400 millones de pesos para destinarlo a medicamentos, cosa que no necesariamente está mal, pero cuando veo que al gobierno le queda por destinar del ejercicio fiscal pasado 37,200 millones de pesos, pues definitivamente no veo congruencia. Definitivamente veo que esta malentendida, mal llamada austeridad está afectando justamente a quienes más lo necesitan. Y por eso hoy vuelvo a insistir con que la doctora Claudia Sheinbaum tiene la obligación moral, concepto que le gusta mucho a esta mal llamada cuarta transformación, tiene la obligación moral de ayudar a las familias que más lo necesitan y tiene la obligación moral de ayudar al sector productivo de esta ciudad, sobre todo a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. Doctora Claudia, esperamos que el día de mañana el mensaje que va a dar en una conferencia de prensa más respecto al plan de contingencia económica para la capital del país contenga por lo menos lo que le está proponiendo el PAN de la Ciudad de México. Porque, insisto, le sobraron del año pasado por lo menos 37,000 millones de pesos. Esperamos verla en acción, esperamos que comprenda que lo que hizo el fin de semana pasado, no cancelando el Vive Latino, no estuvo bien, y que ojalá de ahora para adelante tome con seriedad esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando, porque no solamente estamos en crisis sanitaria, de por sí ya estábamos en crisis económica en la capital del país. Ahora imagínese con la llegada de este virus, el estancamiento, el desgaste de nuestro sector productivo. Tenemos que echarle la mano.